Es un honor para mí estar nuevamente en esta plataforma y por poder compartir un poquito de experiencias y un poquito de la información que tiene la empresa y los estudios que se han realizado de forma paulatina y principalmente ahorita que estamos viviendo, yo le llamaría una etapa de aprendizaje y una etapa de desarrollo de nuevas habilidades y de nuevas experiencias. Me gustaría identificar en el grupo si alguien ha tenido alguna experiencia específica sobre algo de manejo de crisis parecido a lo que estamos viviendo ahorita, a lo mejor no de pandemias, pero de situaciones especiales. Si pudieran levantarme la manita nada más para saber si hay alguien que haya tenido una experiencia, agradecería que me levantaran la manita, por favor. Muy bien, ya tenemos una persona que dice que sí. Bien, quiero entender que hay pocas personas que han tenido este tipo de vivencia. Bien, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a tratar el día de hoy en esta sesión de webinars? Vamos a hablar un poquito de lo que es una crisis, vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Vamos a comentar también algunas recomendaciones de qué hacer con el enfoque en el proceso dentro de la organización. Vamos a tratar también de identificar qué papel y qué rol juega la comunicación y, lo más importante, cuáles son los ingredientes de liderazgo que son una parte crucial en este proceso de aprendizaje más que de situación crítica. Bien, una parte que debemos de tomar en cuenta es si la crisis, hablando de las características de la propia crisis, tenemos que definir una clasificación de ella. Con frecuencia, al momento de hablar de una situación especial o crisis, nos es fácil identificarla porque tenemos carencias o porque altera nuestro ritmo de vida o nuestro ritmo de trabajo y por ende, con frecuencia omitimos el evaluar o el ponderar el nivel de impacto de esta situación. Entonces, la primera recomendación es identificar qué nivel de impacto tiene la situación atípica que estamos viviendo. Y en ese nivel de impacto se identifican baja, media o alta, y la otra que es crucial o que le llamamos de gran impacto. Recordemos que las crisis, yo le llamaría que es un comprimido en el tiempo. La crisis tiene un principio y un fin. Dentro de la fase de la crisis, debemos identificar que debe tenerse un análisis. Hablábamos que en esto también nos ayuda para identificar qué tipo de impacto tiene. Y en ese tipo de análisis nos va a permitir realizar una preparación para en base a ello tener una respuesta. Y en primer lugar, la respuesta es para comprender la situación. Una parte elemental en un proceso, hablamos de organizacional y personal, es primero entender la situación, comprenderla, interpretarla y al mismo momento ser conscientes que debemos de tener un proceso de preparación para poder tener una respuesta y por ende buscar una recuperación. Existen demandantes de cambio. La crisis, por ende, hablando un poquito de los procesos organizacionales, en algunas ocasiones la crisis es inducida y las crisis inducidas provocan el mejorar las competencias, provocan el fortalecer las habilidades y los conocimientos de las personas y al mismo tiempo nos permite quizá descubrir algunas otras competencias que no habíamos considerado que las teníamos como notables. Entonces, las crisis, por ende, demandan cambios, nuevas formas de actuar, nuevas formas de pensar, nuevas formas de interpretar situaciones que nos lleven a una situación diferente. Una frase que con frecuencia se menciona es: somos el resultado de lo que hemos venido haciendo a través del tiempo. Entonces, al momento de presentarse una crisis o una situación diferente, debemos de buscar alternativas de actuación diferente que nos permitan generar un cambio en nuestros resultados por obtener. Y bien, existen también crisis creadas por el exterior. Mencionamos ahí algunos casos y pues bueno, una de ellas es lo que tenemos actualmente. Este tipo de crisis fue creada por el exterior
y por ende todos nuestros indicadores financieros, económicos, la parte de operación, la parte de considerar el tener, qué es lo que se debe de tener para poder dar un resultado positivo, implica el que tenemos que realizar un proceso de trabajo y un proceso de cambio. Algunas de esas crisis, también del interior, del exterior, es recomendable también identificar si fueron creadas por procesos tecnológicos, si fueron creadas por procesos humanos, y dentro de ese proceso de cambio, ¿qué es lo que ha identificado el cambio en el resultado que buscamos obtener? Entonces, hablando de las características de las crisis, en primer lugar es identificar el grado de impacto. El segundo, estar conscientes de que es un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo debemos en primera instancia realizar un análisis que nos permita comprender y preparar una respuesta de actuación. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a suceder? Bueno, me permití recopilar esta información en donde habla de 3 escenarios. Recuerden que la principal característica para entender un proceso de cambio es identificar el lapso de tiempo, en lo posible el lapso de tiempo, y muchos administradores o directoras de empresa lo primero que preguntan es: dime cuál es el peor escenario que se pudiera visualizar, y en base a ese peor escenario yo puedo identificar medidas, puedo identificar qué tipos de factores debo alterar y cuáles son mis acciones clave para poder tomar decisiones que me permitan generar confiabilidad, porque al final de cuentas, y es algo que se está observando ahorita en la actualidad, es las organizaciones, pues al final de cuentas tienen un producto por el cual deben de cumplir, tienen un cliente por el cual deben de buscar satisfacer. Entonces, la primera característica es comprender, visualizar, aceptar los posibles escenarios. Y bueno, si se dan cuenta ustedes en la gráfica, habla de incluso un escenario número 3, en donde la pandemia puede llegar a prolongarse, pudiera llegar a prolongarse hasta 12 meses. Entonces, tener claro qué pudiera suceder si las características pudiera llegar a darse. Bien, continuando, ¿cuáles son las áreas clave y dimensiones del proceso? Hablando de áreas clave es la parte de sintonizar, que es el nivel del conocimiento. Este tipo de situaciones requieren de una guía, de una orientación, de un apoyo. No es sencillo, y algunos de nuestros clientes lo han externado, no es sencillo visualizar desde la operación el entorno global de lo que pudiera avecinarse. Pues una parte importante es la parte del conocimiento, de la parte de buscar apoyo, asesoría, y lo más importante es que entendamos que la parte emocional en lo posible no nos llegue a generar una afectación. Con frecuencia lo primero que se vive es una reacción de negatividad o de no aceptación o de rechazo. Entonces, ante una situación de cambio, ante una situación especial, lo que se sugiere en primera instancia es trabajar en la parte del conocimiento, identificar, buscar opciones de cómo se manejan situaciones de crisis. Y en este caso, bueno, pues tenemos la gran ventaja de que hay personas con mucha experiencia en este proceso. Bien, me permití mencionar algo que manejaba el señor Henry Kissinger. Dice, no hay tiempo en mi agenda para una crisis. La mayoría de las veces nosotros como administradores o como líderes en organizaciones, lo que menos tenemos es tiempo para atender ciertas situaciones. Entonces, identificar qué nivel de prioridad va a tener el escenario, qué nivel de atención le voy a brindar a una situación como la actual, y a partir de eso, en base a la misión de la empresa, en base a lo que se está visualizando, es qué nivel de prioridad debo de atender para generar alternativas de solución. Hablamos de gestión de la atención. Hace unos días, uno de nuestros clientes del sector alimentos, que de acuerdo a la situación actual no puede, pues está permitido que siga operando, percibió una situación de crisis en su personal. Entonces él, de acuerdo a lo que externó, ya tenía un plan de actuación para manejar esta situación, pero su personal no se sentía con confianza. Entonces con frecuencia podemos tener ordenado el proceso de cómo actuar,
Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro equipo? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Qué nivel de comunicación estamos tener? Que ahorita más adelante voy a hablar algo de esa parte. Y hablando de los planes a realizar, es qué tenemos que hacer para pensar, para integrar ideas. Ya hablábamos de los escenarios. Y a partir de integrar ideas es que nuestra gente se le permita sugerir y aportar alternativas para poder sobrellevar este proceso. Una parte importante también es el contar con información actualizada, con información veraz de lo que se tiene, de lo que se hace y de cuáles son los resultados que se visualizan en el momento de identificar un posible resultado y a partir de eso, qué hacer para poder tener éxito en lo que estamos implantando. Bien, la parte de estar conscientes de nuestro actuar. Con frecuencia, y hablamos en las organizaciones de trabajo en equipo, con frecuencia hablamos de grupos naturales, grupos funcionales, grupos estratégicos. En este tipo de situaciones es cuando se pone a prueba lo que veníamos realizando de manera natural. Ponemos a prueba el que las personas aprendan a utilizar herramientas de diagnóstico, ponemos a prueba el que las personas tengan la capacidad para reunirse y jugar un rol de líder, de seguidor, que permita al grupo crecer y más que crecer, llegar a una solución en consenso. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos considerando que es la parte importante para poder atender una situación? Requiere en gran participación de las personas y de su nivel de competencias para poder llegar a un resultado. Entonces, la parte de monitoreo, la parte de evaluación en las actuaciones, incluso la evaluación de encuestas dentro del mismo proceso que se está realizando, puede darnos una certidumbre en base a lo que estamos obteniendo. Si hablamos de una empresa que tiene este nivel de acercamiento con su gente, podríamos incluso poner a prueba ciertas competencias en personas que no lo habíamos visualizado. Entonces, ¿cómo está el nivel de actuación de las personas y cómo está su nivel de involucramiento en base a las percepciones y los resultados? Hablando de comunicación, que es uno de los procesos clave, no olvidemos que en las organizaciones, hablando de un esquema natural de trabajo, uno de los factores cruciales y de los factores que las organizaciones adolecen para poder tener un mejor desempeño es la comunicación. Pareciera repetitivo, pero el nivel de comunicación desde el nivel alto hasta los mismos niveles en forma horizontal y vertical es crucial para realizar tanto procesos de cambio, procesos de solución de crisis, procesos de atención en desviaciones internas o hacia el cliente final. Entonces, debe de haber claridad y transparencia. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo debe de decirse? Y lo más importante es que las personas comprendan nuestro lenguaje. Entonces, la parte de claridad y transparencia es muy importante. ¿Qué canales se utilizarán? El aspecto institucional y funcional. Y aquí remarqué la parte de rol de los mandos medios. Los mandos medios es el sándwich de la organización. Recuerden que es la parte en donde la persona tiene que debe de tener un acercamiento, debe de involucrar hacia una comprensión, hacia una atención directa sobre comprender la situación actual. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está dando? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué nivel de participación va a tener las personas en cierto grado organizacional? ¿Qué nivel va a llegar a comprender? Y a partir de eso, ¿cómo está dando el resultado que se debe de obtener? Entonces, la parte de la actuación es crucial. En la parte de cercanía con la gente, suele darse o suele presentarse el que las personas, por no sentirse ignoradas, argumenten que sí están comprendiendo lo que está sucediendo, que sí están
entendiendo lo que se está dando, lo que se está diciendo, y a partir de esto se desconecten de la situación, se inhiban del proceso de cambio y de los procesos de resultados. Entonces, no olvidemos que el que las personas comprendan la situación es primordial. Bien, hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, por favor, estamos a la orden para poder dar respuesta en el chat. Ya hablaba hace un rato sobre las reacciones emocionales, sobre el transmitir empatía, sobre el transmitir confianza. Tiene que ver mucho con los mandos medios. Aunado también a una situación que nos tocó atender hace unos días con un cliente. Hablaba de que los supervisores no se sentían emocionalmente competentes para poder atender las inquietudes de su gente. Aquí es donde nosotros como líderes, como la parte de management, debemos de interactuar con ellos para permitir que la persona pueda engancharse y pueda unirse al grupo para poder aportar valor. Y esto de aportar valor es crucial. Recuerden que el nuevo esquema de administración y de liderazgo en las organizaciones habla de generar empoderamiento, de generar que la persona logre identificar sus áreas clave, logre identificar sus fortalezas y a partir de sus fortalezas que ella se sienta con la capacidad para poder tomar decisiones. En la medida en que tengamos personas que se sientan con ese empoderamiento, un proceso de crisis puede generar confianza. Hablando de liderazgo, el liderazgo también tiene que ver con dar esa confianza y esa oportunidad para actuar. Hablando de la parte de dimensión organizacional, aquí en esto quiero referirme mucho en generar un sentido de asumir la responsabilidad en los diferentes niveles de la organización. Y el asumir la responsabilidad tiene que ver mucho con contar con información veraz. El tener información veraz implica de que los tomadores de organización, de decisiones en la organización, están conectados desde nivel funcional específico hasta el nivel grupal. La parte de cultura organizacional en estos procesos implica el que las personas en el momento de asumir su responsabilidad sean conscientes de sus acciones, de sus tomas de decisiones y lo más importante de los resultados a obtener. Voy a atender aquí algunas preguntas. Dice, aunado a lo que platicábamos de comunicación, dice, elevar la comunicación basada en la escucha activa con retroinformación, coaching y mentoring. Bien, muchas gracias, Pedro. Pues efectivamente la parte de la escucha activa hacia las personas implica el que generemos una retroalimentación. No es lo mismo oír que escuchar y no es lo mismo recibir información de ese equipo o generar una retro. Entonces la parte del coaching y mentoring en este tipo de procesos son clave para poder obtener el resultado. Gracias, Pedro. Dice Andrea, dice, un líder debe de dar la base de la seguridad y confianza para que el colaborador pueda empoderarse sin miedo. Excelente, Andrea. La parte del empoderamiento en este tipo de procesos implica en que las personas se sientan con el conocimiento y con las habilidades para poder generar ese proceso de cambio y al mismo tiempo que sientan la confianza de su jefe, la confianza de su superior y vuelvo a remarcar, aunque parezca disco rayado, los mandos medio es un proceso clave dentro de este tipo de situación. Dice Andrés, dice, sin embargo, no todos los líderes están preparados para hacer frente a estos imponderables y pueden estar enviando señales equivocadas a sus equipos. Pues exactamente, por eso implica mucho el tener claro cómo está nuestro equipo. Hablaba de generar señales equivocadas. Bueno, pues esto en las organizaciones habla de que el proceso de madurez debe de seguirse cultivando y generar señales equivocadas, pues habla de que en algunas partes de la liga o de la cadena
y falta fortalecer la parte de generar ese sentido de acercamiento y de confianza para decir cuando no se está de acuerdo, cuando no se entiende, y lo más importante es necesito ayuda. Menciona aquí en esta lámina 3 niveles de reacción, y en esa parte de 3 niveles de reacción hablo de la parte de comunicar e informar, hablo de adaptarse a la nueva realidad, hablo de velar por el bienestar. Y aquí velar por el bienestar, recuerden que nosotros como management tenemos en primera instancia que velar por la organización, por los bienes de la organización. Y en los bienes de la organización están las personas. Entonces, ¿qué debemos hacer para velar por el activo, por el producto, por cumplir con la misión que tiene la organización, por aceptar que las personas son parte crucial de ese proceso, de esa visión, de esa filosofía que nos permita dar el resultado que busca la organización? Dice, trabajar durante el aislamiento, analizar el impacto en el negocio. Algunas organizaciones tienen la posibilidad de aislarse y trabajar desde casa, que fue uno de los temas que manejamos en nuestro webinar anterior. Entonces, también puede considerarse la comunicación y el feedback frecuente en las organizaciones, en un proceso de trabajo normal, hablando de procesos de organizaciones de trabajo continuo, nivel industrial, en procesos repetitivos, se tienen reuniones normalmente en el transcurso del día, en turnos o a nivel jornada. En este tipo de situaciones se fortalece. Nosotros lo que sugerimos es realizar reuniones al inicio del día y al final del día, y en ese al final del día no es validar el resultado, es cómo está nuestro equipo, cuál es el sentir, más que evaluar lo que se dice, cómo se dice, y el cómo se dice es cómo te sientes. Un nuevo concepto que me permití mencionar es la parte del liderazgo virtual, cómo generar ese comportamiento en los líderes que están en el proceso de cambio para que nos permita identificar en la voz, en el lenguaje corporal, cómo está trabajando mi equipo y cómo se está sintiendo para poderse entregarse de forma plena. Y bueno, la parte de reinventar, aquí es prepararse para el día después o para el día que se está viviendo, o para la tarde o para el siguiente, es generar ese clic que permita que las personas se sientan en ese engagement con la organización, y ese engagement tiene que ver para este tipo de situaciones mucho con la parte emocional y con la parte del sentir hacia su nivel superior. Dice Laura, comenta, dice, una parte importante es dice, en una medida de lo posible, ver a las personas como personas, y para eso los mandos medios deben de estar preparados para el acercamiento hacia el trabajador. No solo es ver los resultados, es ver a la persona completa, y si hay algo de trasfondo que los lleve a los resultados. Exactamente. Recuerden que una de las fases de un líder que trasciende es, antes de ocuparse por los resultados, es ocúpate en las personas. Si ves primero a la persona, si atiendes primero la parte del sentir, la parte del ser, pues por ende vas a obtener los resultados en un complemento, y ese resultado se va a dar de forma auténtica, no actuación. Más para este tipo de situaciones, no buscamos actuación, buscamos involucramiento, compromiso, entrega, y que esa entrega sea en una forma natural. Y si estamos seguros de que este tipo de fases en la etapa 1, 2, 3 se da de una forma natural y consciente, podemos estar seguros de que vamos a salir en una forma exitosa. Salvador comenta, dice, el liderazgo no necesariamente es el personal que tiene a su cargo a más personas. Claro, también es la parte del liderazgo individual, es la parte del liderazgo hacia las acciones que yo hago, hacia las acciones que yo realice. Es correcto, Salvador, el liderazgo no nada más es para las personas que tienen subordinados, personal subordinado, sino habla desde mi mismo actuar. Y una de las formas, bueno, ha habido varios libros que hablan ahí del liderazgo personal o individual, es correcto. Dice, los mercados impactados de manera significativa, algunas consecuencias. Bueno, no olvidemos que todo esto va a traer un impacto financiero, todo esto va a afectar en la continuidad de los negocios,
Todo esto va a tener una parte en donde buscaremos, de acuerdo a la filosofía de la organización, mantener la producción, motivar a nuestro equipo, motivar a nuestra fuerza laboral, cómo debemos de manejar el estrés y la salud de los empleados bajo la crisis. Ya dimos algunos ejemplos. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar al personal durante una crisis global? Aquí voy a mencionar una experiencia con uno de nuestros clientes. Dentro del proceso natural, antes de llegar a esta crisis, lo que mencionaba nuestro cliente es que él ofrecía sesiones de coaching de manera gratuita para los trabajadores cada cierto tiempo. En esto él lo ofrecía una vez al mes, en donde él tiene coach trabajando directamente para que las personas se puedan acercar. Y ese tipo de coach, el objetivo es que tú pudieras sentirte con confianza de tratar algún tema que permitiera tratar tu parte emocional. Algo que se está haciendo ahorita es que los coaches que estuvieron en esos procesos se involucraron dentro de la organización, están ahora dentro de la planta y están atendiendo de una forma más directa el que las personas puedan acercarse y hacer algunas consultas, a tal forma de que la organización está generando un ambiente, está generando un clima de acercamiento. Esta empresa es el sector alimentos, de que estas personas, estos coaches que están haciendo ahorita, estamos apoyándolos ahorita en un proceso de generar ese coaching a través de los mandos medios y de los gerentes, que permitan a la persona no esperar a una cita, sino en forma directa poder tener un contacto con personas que les puedan dar apoyo en esta parte emocional, o también en la parte de salud, consultas de salud, de actuación, etcétera. Algo que se está viviendo en las organizaciones, me tocó ver unas encuestas en Estados Unidos, es el nivel de estrés en las empresas de las personas se incrementó por lo menos un 50%. Quizá no tienen cambios en su empresa como tal, pero el simple hecho de escuchar noticias, de leer reportajes, de ver artículos, está generando una crisis en las personas en un nivel superior. Hablando de lo importante en la sesión que estamos manejando, me permití identificarlo como un liderazgo transformador. Cómo entender lo que se está viviendo en la parte de competencias técnicas y competencias suaves, que la parte de competencias suaves es lo que ahorita genera un cambio trascendente, un cambio transformador, generar un nuevo ambiente, una nueva forma en el sentir. Debemos de entender como líderes, tanto desde el campo de batalla como desde el balcón. Se mencionaba mucho hará algunos meses que el verdadero líder es el que tiene la capacidad de generar confianza en cada una de los niveles de la organización, en cada una de las funciones de las personas. Es qué tanto estoy involucrado en el campo de batalla, en el proceso administrativo, en el proceso técnico, y qué tanto tengo la capacidad de ver desde el balcón, en base a circunstancias a través del tiempo. Y esto se menciona mucho en herramientas en el sector automotriz, la capacidad de visualizar desde el nivel micro hasta el nivel macro, y en ese nivel micro y macro permitirme ser parte de ese proceso de solución, y con esa inteligencia de visión desde el árbol o desde el bosque, generar una perspectiva diferente. En este caso, una de las alternativas que visualizo mucho en el liderazgo transformador es, con frecuencia hay que hacer pausas para escuchar a las personas. Me recuerdo en una empresa que estuvimos haciendo consultoría hace unos 2 años del sector automotriz, en donde el director con frecuencia reunía a las personas y les decía a las personas, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De qué quieren que platiquemos? A veces el líder, cuando no tiene la capacidad de involucrarse directamente en los procesos, debe de generar esa confianza para que las personas hablen de lo que ellos consideran debe de ser tratado. Entonces, cómo transformar esa forma de que las personas se involucren. Y en ese transformar las personas que se involucren, es una parte importante. Hay una herramienta que se menciona mucho en la parte management, es vuelve a lo básico.
vuelve a lo básico. ¿Qué es lo básico? Es escuchar, acercarte, utilizar herramientas clave, herramientas que han trascendido a través del tiempo, reuniones individuales, reuniones grupales, que permitan a la persona de una forma práctica y sin tanta metodología expresar lo que sienten, ayudarlos a solucionar algún problema, entender que su situación puede ser escuchada y lo más importante es que no están solos. La parte de sensibilidad a la persona, al equipo, en base al entorno, es crucial. Voy a ver si existe algún comentario. Dice Pedro, dice, en la parte de liderazgo, yo elevaría para todo aquel que tiene personal a cargo de la organización, desde líderes de equipos de trabajo hasta el nivel más alto de la misma. Es correcto. Hablábamos hace un rato de que puede ser desde el liderazgo individual, liderazgo grupal, y la parte importante que genera la alta administración es el generar confianza en su forma de actuar, en su nivel día a día. Hablábamos del modelaje en el liderazgo en otra sesión, en donde desde la escucha, desde el habla de los líderes, genera una parte importante de confianza. Dice, el liderazgo no necesariamente es el personal que tiene a su cargo a más personas, ok, ya lo comentamos. El líder Pedro dice, el líder debe generar confianza y no generar miedo para que la gente se exprese. Sí, efectivamente. Lamentablemente en algunas formas de actuar, desafortunadamente entendemos que el líder es el jefe. Y viéndolos de una forma transformadora, lo ideal sería que fuera el jefe, pero más que lo llamen jefe, que lo llamen líder, que lo llamen facilitador, que lo llamen promotor, que lo llamen coach. Recordemos que hay liderazgos impuestos y liderazgos ganados. ¿Cómo hacer para que las personas que tenemos equipo a nuestro cargo nos ganemos ese liderazgo? Nos lo ganemos por nuestra forma de actuar y por nuestra forma de escuchar y de atender a nuestro equipo. Hablando de los componentes también del liderazgo y de las competencias suaves, bueno, menciono aquí algunos ejemplos. En la parte de la empatía, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo identifico cuáles personas de mi equipo son empáticas conmigo? ¿Soy empático hacia lo que él espera? ¿Cómo está mi escucha activa? Y la parte mencioné aquí, parecía que se me quedó pegada la tecla, pero gran parte de las habilidades de un líder, escuchar y escuchar. Una de las técnicas del coaching es prácticamente identifica lo que te dice y cómo te lo dice, porque a veces lo que te dice la persona no es necesariamente lo que siente, pero si identificas su lenguaje, sus tonos, vas a poder descubrir qué es lo que está detrás de esa pregunta. La parte de la autenticidad, el valor humano, el carácter, el juicio, y aquí en la parte del juicio también es el nivel de sensibilidad que tiene nuestra forma de actuar. Hablando de humildad, bueno, menciono algunos de los componentes que deberíamos de trabajar más en este tipo de situaciones. El líder, en primer lugar, hasta antes de buscar adaptar a su equipo, debe de buscar adaptarse él en primera instancia. Un lema que también con frecuencia mencionamos es, antes de aprender, debemos de desaprender. El romper paradigmas, el cuestionar, y el cuestionar lo tradicional. Aquí, pues, un reconocimiento a los millennials es un tema aparte que hemos manejado en otro tipo de ponencias. Los millennials, a pesar de mucho que los critico y los criticamos, pues vinieron a generar un cambio, vinieron a hacer una nueva tendencia y vinieron a marcarnos una pauta entre lo que se esperaría de las nuevas formas de actuación. Entonces, también es considerado importante el cuestionar lo tradicional que hacemos y cómo debemos de involucrarnos con nuestro equipo para obtener un mejor resultado. La parte de la confianza, la autenticidad, que lo mencionaba hace unos momentos, y yo aquí lo quiero centrar en buscar un liderazgo auténtico,
no copiar estilos, no simular. Adopta tu propio estilo de liderazgo en base a otros estilos que tú hayas visualizado. Dice aquí, comenta Andrés, dice, o mejor aún, ser el tamiz de esas noticias para solo procesar información de valor. Pues sí, lamentablemente algunas de las herramientas tecnológicas no nos han ayudado en esto, cuestionando algunos estilos de administrar los propios grupos de WhatsApp, incluso dentro de las mismas organizaciones, pues es un tema que habrá que entenderlo en forma posterior, el cómo generar, aportar información de valor, cómo hacer ese filtro de información para que genere un enriquecimiento hacia el equipo en que se está trabajando. Recordemos que el verdadero proceso de cambio está en el liderazgo que uno individualmente ejerce, y a partir de ejercitar mi nivel de liderazgo, todo ese entorno que yo estoy creando dentro de mi equipo, dentro de la organización, pues va a poder generar un nuevo clima, un nuevo ambiente, y el involucrar a las personas de una forma natural y auténtica. En la imagen que les puse ahí me gusta mucho porque independientemente de que existe un líder y que existe un rol, también hay personas que tenemos que estar preparando para ejercer ese nuevo rol. Recordemos que un verdadero líder ante estas situaciones es aquel que, independientemente de generar un ambiente de certidumbre, está trabajando sobre personas que deben de comprender, deben de aprender a través de lo vivido. Estos procesos, estas situaciones, estos momentos de crisis son tiempos de oportunidades y de aprendizajes cruciales para muchas personas que están a nuestro cargo. El momento de hacer un análisis, el momento de generar discusiones enriquecedoras, el momento de propiciar diálogos, propiciar debates, propiciar el que las personas opinen y no necesariamente decir quién está bien o quién está mal, es cómo propiciamos como líderes es que las personas se sientan libres de aportar ideas y de sugerir o incluso de decir no estoy de acuerdo. Yo menciono mucho en mis sesiones, se vale decir no estás de acuerdo. Lo que yo te quisiera pedir es dime por qué. Y en ese por qué quizá la persona tiene razón y quizá nuestra forma de análisis en procesos no fue vista de una forma completa, entonces es de humanos decir tienes razón. Este tipo de procesos, este tipo de momentos son cruciales para lo que se pueda presentar más adelante. Hablando de la salud física y mental, menciono ahí algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Quizás si nosotros nos pasamos escuchando noticias mañana, parte de la mañana, parte del día y parte de la noche, no sé si sea lo más adecuado. ¿Qué tanto le estamos dedicando a ejercitarnos física y mentalmente? ¿Qué tanto dejamos de estar hablando siempre sobre lo mismo? ¿Qué tanto buscamos el tener tiempos de ocio? El tener tiempos que nos permitan distanciarnos de la realidad también es sano, y sobre todo cuando somos personas que buscamos adoptar formas de actuar diferente, también debemos de buscar un enriquecimiento. Para los que conocen procesos de coaching, recuerden que una persona que se dedica a dar coaching también necesita recibir coaching. Entonces, un líder necesita tener momentos con uno mismo, necesita tener momentos de análisis y, lo más importante, de reforzamiento para poder trabajar hacia los procesos que siguen. Dice Salvador, la información externa que recibe el personal muchas veces pone en duda la información empresarial al someter al personal a confusión. Es correcto. Es totalmente correcto, Salvador. Por eso una de mis sugerencias es tener reuniones al inicio del día, al final, y el parte de quizá atender una agenda para esa reunión.
yo pondría uno de los puntos finales. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que se está viviendo? ¿Alguien manifiesta alguna inquietud que quiere que sea tratada? Y algunos manejamos el esquema. ¿Alguien quiere que se trate algo aquí o de forma individual? Porque también la persona a veces no tiene la suficiente confianza de externarla en el grupo. Entonces, el líder en este tipo de procesos debe de estar completamente seguro que su equipo está alineado hacia lo que propuso la organización en base a su misión y su visión. No se vale o no se permite que el líder no se dé cuenta quién no está en su camión. ¿Quién no está en su camión? Hablo de que hay por ahí un video que habla de que debemos como líderes estar claros de que las personas que están en la organización es como si estuvieran en mi camión, estuvieran en mi vehículo, estuvieran en mi equipo. No se permite a un líder que una de sus personas esté fuera del proyecto de la organización. Por eso, el 90% del tiempo en estos procesos de cambio de las personas de forma individual y grupal es estar conscientes de la situación y en el caso de equipos, estar conscientes de su equipo. Menciono para terminar dos textos que me pareció conveniente mencionarlos. Dice, los momentos de crisis son momentos que exponen mayormente el ejercicio de liderazgo. Recuerden que el ejercicio de liderazgo tiene etapas. Hay momentos en donde el líder debe de guiar, hay momentos en donde el líder debe de exigir, hay momentos en donde el líder debe de ceder y hay momentos en donde el líder simplemente debe de apartarse. Entonces, este momento que estamos trabajando ahorita es crucial para saber con qué personas debo de estar cerca, con qué personas debo orientar y con qué personas tengo la suficiente confianza de que pueden trabajar solos. Mencioné hace un rato, si no, me gustaría remarcarlo nuevamente. En estos momentos también es la oportunidad para descubrir ciertas competencias en nuestro equipo que no había visto. Ciertas competencias en mi equipo que bajo situaciones normales no fueron expuestas. El que una persona ahorita aporte, el que una persona externe sus dudas, habla también de que la persona se le presentó este entorno para que afloraran ciertas habilidades y ciertas destrezas que no habíamos visto en otros momentos. Entonces, como líderes que tenemos personas a nuestro cargo, quizá puede ser una oportunidad para evaluar y poner en un contexto diferente al equipo que integra mi departamento o mi parte funcional. El siguiente texto dice, como líder, debemos estar atentos para descubrir el potencial del personal en momentos de crisis. Bien, es lo que mencionaba ahorita. ¿Qué es lo que va a aflorar del equipo o de mis personas en base a lo que estoy buscando obtener? Muy bien, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Voy a leer algunas que están aquí mencionadas. Dice, cuando las reuniones de inicio y término de jornada no son posibles, ¿qué otro recurso se podría usar? Mi sugerencia sería contacto personal. Mi sugerencia sería es que durante el día busques tener acercamiento con las personas. Yo lo que digo es que un líder en el día, hablando de un líder que pueda tener a su cargo 20 o 30 personas, lo ideal sería es que en no más de 3 días tengas contacto con tu equipo. Hay personas empresas, me tocó ver el ejemplo de un director general que tiene 1,200 personas en la empresa. Él tiene un rol en donde por lo menos cada 3 meses logra platicar 5 minutos con una de sus personas, entonces logra ver alrededor de 10 personas en el día. Sugerencia sería en este caso, para la persona que hizo esta pregunta, es debes de buscar tener contacto, quizá a través del perfil de la persona, con quien debes de tener más acercamiento. Otra pregunta, Laura. Dice, además de dar el espacio para que se expresen, a veces cuando se nota la expresión de duda o de inquietud, se podría preguntar directamente a la persona su opinión. Puede que tenga inquietudes, pero que por su personalidad no las exprese. En ocasiones, eso que no se expresa suele ser un punto de vista crucial. Exactamente. Y recordemos que a veces la persona no quiere decirlo en el grupo. Hay que buscar cómo hacerlo de forma individual. Y si aún no lo dice,
Debemos de trabajar en él para que siente esa confianza. Y si no la siente, es un área de oportunidad mía como líder. No he logrado que la persona sienta la confianza para decirme, para expresarme sus ideas. Bien, Samael dice, adicional a esto es el contrarrestar a través de inteligencia laboral redes sociales. Wow, es un nivel en el cual algunas organizaciones están trabajando. Una es qué dice la organización y otra es qué se dice en las redes. Hay organizaciones de nivel macro que tienen abiertas sus redes sociales y independientemente de lo que dice en la organización, qué es lo que dicen las redes. Quisiera yo entender que eso es lo que te quieres referir, Samuel. Es de gran valor, es un tema que pretendo exponer más adelante. ¿Qué rol están jugando las redes sociales ante este tipo de situaciones? Y menciona, Samuel, el rol del líder. Volvemos a lo mismo. Y más que líder, yo me atrevería a darle un guión facilitador. ¿Qué está haciendo el líder para facilitar los procesos? En este caso no es proceso de cambio, es proceso de aprendizaje. Las crisis generan aprendizaje. Dice Andrea, al final del día la crisis es una realidad y como dice el dicho, en tiempos difíciles hay quien llora y quien vende pañuelos. Efectivamente, Andrea, efectivamente. Voy a mencionar un último ejemplo de una organización la cual tuve la dicha de trabajar gran parte de mi vida profesional, casi 18 años. Decía un director general, decía, ¿quién dice que el resultado que estamos obteniendo es el mejor? Nadie. Entonces está en ti en buscar eso. Y cuando estábamos en crisis, dice, qué bueno que se presentó esa crisis porque quiero que mi equipo sea más fuerte. Entonces, este tipo de situaciones generan crecimiento. Y recuerden, para cerrar mi sesión de hoy, es ¿qué estás haciendo para que ese crecimiento deje huella? ¿Qué estás haciendo para que ese crecimiento quede grabado en tu equipo, en tu gente? ¿Y qué estás haciendo para que ese crecimiento en primera instancia trascienda en las personas, en su ser? En que esta experiencia, en que esta vivencia deje una huella y que al final de cuentas recuerden tu nombre, tu actuar, tu escucha. Dice, Pedro menciona, dice, mi estimado Gerardo, solamente para aclaración de términos, danos un panorama, diferencia entre riesgos y crisis, ya que a veces lo usamos de forma diferente. Bien, un riesgo para mí es una situación que genera una posibilidad de distorsión en mi operación. Y una crisis yo la defino como es aquello que alteró mi situación actual y que requiere de un actuar, de un análisis, de un diagnóstico para generar una actuación diferente. Riesgo es aquello que, repito, riesgo es aquello que yo veo que me ofrece una posible desviación en mi situación y una crisis es aquello que está alterando mi proceso actual de trabajo. Ese sería mi tema, que por ahí ya manejamos algún tema de manejo de crisis desde un esquema de calidad y vamos a tener por ahí un tema más adelante que les vamos a compartir sobre ya enfocado a la parte industrial. Muy bien, agradezco la posibilidad de que hayan asistido a nuestro webinar.